educación y cultura. En el año 2012, el entonces presidente Juan Manuel Santos decretó la gratuidad educativa en las instituciones oficiales del país desde transición hasta grado 11. 9 años después, los recursos que gira el gobierno nacional por estudiante a las instituciones educativas, en lugar de aumentar, han disminuido. A lo largo de estos 9 años, los recursos que reciben las instituciones educativas oficiales del país por estudiante a través del Sistema General de Participaciones han disminuido cerca del 30%. En este cuadro comparativo que va del 2017 al 2020, se evidencia esta reducción. Para preescolar, en el año 2017 se asignaron 91.722 pesos por estudiante. En el año 2020, las instituciones reciben 77.102 pesos. En básica, en el 2017 eran 81.001 pesos. En el año 2020, 68.090 pesos. En media, 121.501 pesos en el año 2017 y para el 2020, 127.168 pesos. A pesar que en el año 2020 se registra un leve incremento en estos recursos por la llegada del COVID-19 para básica y media, esto no compensa lo que se ha perdido, ni los gastos que se incrementan anualmente. De esta manera se estableció en Colombia un sistema nefasto que fue y ha sido afianzado también con la aplicación de la Ley 715 en nuestro país y casi que condenó a la miseria los fondos de las instituciones educativas. De allí que la capacidad de inversión en los últimos años se ha reducido casi que en un 30% de los recursos que anteriormente se recibían. ¿Pero qué implica para las instituciones educativas que cada año el gobierno nacional reduzca los recursos de gratuidad? En cualquier institución que ustedes puedan visitar y consultar, se van a dar cuenta que la inversión del presupuesto, de los recursos que logramos recaudar cada año, entre un 70, 75 y a veces hasta el 80%, dependiendo del deterioro de la infraestructura, se utiliza para gastos de mantenimiento, de infraestructura, de pago de los servicios públicos que no son cubiertos, algunos de ellos como telefonía, internet, etcétera, por el gobierno nacional. Entonces lo que queda para los proyectos pedagógicos, lo que queda para la inversión en la pedagogía es realmente muy poco. A esto se suma que el gobierno nacional, para reducir los costos de nómina de los docentes, asigna entre 40 y 45 estudiantes por salón de clase. Las instituciones estamos creadas para atender el mayor número de estudiantes, pero esto va a afectar también la calidad. ¿En qué sentido? Mientras en países como Finlandia, Suecia, Francia, el promedio de estudiantes por grupo en el aula es de 25 estudiantes, en Colombia y en nuestras instituciones oficiales tener un grupo que tenga menos de 38, 40 estudiantes, la calidad podría llegar a mejorar, ¿cierto? Si tenemos menos estudiantes en el aula, pero los ingresos que va a recibir, la transferencia que va a recibir la institución también va a ser muy baja y por lo tanto la inversión para mantener esa calidad, para hacer el mantenimiento preventivo a la infraestructura escolar, pues prácticamente va a ser imposible. Otra de las estrategias del gobierno nacional para no aumentar los recursos en la educación pública es retrasar las convocatorias de ascenso y nivelación salarial de los docentes del decreto 1278. Nosotros tenemos un gran porcentaje de maestros que tienen salarios inferiores a los 2 millones de pesos, ¿sí? Y esto, por supuesto, tiene que ver con dos temas. Uno, con la formación misma del docente, ¿cierto? Y la otra tiene que ver con las posibilidades de ascenso en el escalafón. Lo que hemos visto en Colombia es que el proceso de ascenso en el escalafón ha tenido con el Estatuto Docente 1278 una gran cantidad de trabas que lo que han hecho es dificultar que los maestros puedan ascender. Según cifras del Banco Mundial, al año 2020, Cuba invertía el 12.8% del Producto Interno Bruto en educación, Costa Rica el 7.4%,
Bolivia el 7.3%, Venezuela el 6.9%, Brasil el 6.2%, mientras que Colombia tan solo invertía el 4.5%. Cifras que ratifican lo que por años han exigido los docentes del país: una reforma al Sistema General de Participación que garantice los recursos que necesita la educación pública. Si la inversión en educación no se aumenta realmente y no pasamos de ese 4.5, 4.3% que invierte Colombia y nos equiparamos a países siquiera con un 7.5, 8.5 del Producto Interno Bruto, cualquier cosa que se plantee se va a caer. Entonces la primera gran reforma es a la Ley 715, a la Ley de Financiación de la Educación. La segunda tiene que ser y tiene que ver con la normatividad que rige al sector de la educación, arrancando por la Ley 115, que necesita ya algunas reformas, y lo más importante, algunos decretos reglamentarios, que lo que hacen es mantener trabada la educación pública y evitar que demos saltos de mejora hacia la calidad, es el mejoramiento de la calidad educativa, lo que tiene que ver con la formación docente, lo que tiene que ver con la remuneración al trabajo del docente, lo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones.